Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar del día de la fecha, en donde haremos un hands-on, en definitiva, un seminario web en donde podemos probar nuestra solución, en este caso Kaspersky Endpoint Security Cloud, en su nueva edición Plus. Mi nombre es Andrés Giarleta, soy responsable de ingeniería de Kaspersky Lab para el Cono Sur y vamos a avanzar, como les comentaba en el día de la fecha, con una sesión de hands-on sobre nuestra solución orientada a pequeñas y medianas empresas denominada Kaspersky Endpoint Security Cloud. Antes de comenzar con la propia sesión, nuevamente comentarles que nuestra solución ha sido galardonada como la solución más fiable del mercado. Más fiable implica que es aquella que mejor protege a nuestros clientes. Esto mediante los diferentes laboratorios independientes que realizan pruebas sobre diferentes soluciones de mercado, tomando en cuenta las más de 88 pruebas realizadas durante el año 2018. Comenzando con la sesión del día de la fecha, la cual haremos dinámica para poder mostrarles durante esta sesión, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, ¿sí?, la propia solución Kaspersky Endpoint Security Cloud. Cuando hablamos de una solución 100% cloud, hablamos de una solución lista para el funcionamiento. Quiere decir, el primer punto es poder acceder a través de cloud.kaspersky.com a la consola de gestión, poder entonces darnos de alta y partiendo de esto ya poder comenzar a proteger nuestros usuarios. Para esto, muy brevemente, una pequeña demostración de cómo deberíamos de acceder a este tipo de portal. Lo primero que vamos a tener que realizar, como les comentaba, es poder acceder puntualmente a cloud.kaspersky.com. Dentro de este apartado vamos a generar una nueva cuenta en donde les va a solicitar puntualmente vuestros datos y partiendo de esto, de darnos de alta, es donde por defecto vamos a disponer de un entorno de pruebas por 30 días para 100 usuarios. ¿Sí? Solamente entonces con darse de alta en cloud.kaspersky.com nos va a solicitar este pequeño formulario y partiendo de esto ya accederíamos puntualmente a nuestro workspace o entorno de trabajo. Dentro de este entorno de trabajo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Sí? Puntualmente en este caso, tengo un entorno de trabajo, yo ya me he dado de alta con mi usuario, el portal está en múltiples idiomas, incluido el español. En este caso he generado un nuevo entorno para esta webinar y como verán, como les comentaba, ¿sí?, por defecto todos los usuarios que se registren a través de cloud.kaspersky.com van a disponer de un trial por 30 días hasta 100 usuarios. Partiendo de esto es donde con un simple clic en el propio entorno vamos a acceder al propio portal, a la propia consola web que me va a permitir administrar y gestionar puntualmente la seguridad de mi pequeña y mediana empresa. Como les comentaba, este proceso no les tomará más de 5 minutos y partiendo de esto ya podremos comenzar con el propio despliegue de los componentes de seguridad en los diferentes dispositivos y usuarios a proteger. Ahora, volviendo nuevamente a la presentación, ¿sí?, como les comentaba, más allá puntualmente de poder darse de alta en este portal, uno de los cambios, ¿sí?, con el nuevo lanzamiento de la última versión de Kaspersky Endpoint Security Cloud, es un nuevo modelo de licenciamiento orientado al usuario. Esto les permite hoy en día que una licencia proteja a un usuario. Esto implica la protección
de algún tipo de sistema operativo Microsoft o macOS, y adicionalmente la cobertura hasta 2 dispositivos móviles adicionales. Estos dispositivos móviles pueden ser puntualmente Android o iOS. En definitiva, una licencia permite que un usuario pueda gestionar o pueda segurizar hasta 3 dispositivos, de los cuales 2 de ellos pueden ser dispositivos móviles. Desde el punto de vista del licenciamiento, seguimos disponiendo un licenciamiento flexible a través de una suscripción mensualizada o una suscripción anualizada a múltiples años. Adicionalmente, tengamos en cuenta que desde Kaspersky Lab disponemos de diferentes soluciones para la protección de empresas. En este caso y en el día de hoy vamos a estar hablando puntualmente de la solución Kaspersky Endpoint Security Cloud, sobre todo con lo que son demostraciones, ¿sí? Hands-on sobre su funcionalidad. Entendiendo que esta solución está concebida y orientada para la protección de pequeñas y medianas empresas. Si bien la solución puede escalar hasta los 999 dispositivos gestionados, está recomendada esta solución para empresas de hasta 250 usuarios, ¿sí? Ahora bien, hablando de la propia consola y ya pasando a algunas demostraciones, ¿sí? Para que tengan en cuenta entonces desde este nuevo lanzamiento de la última versión de Kaspersky Endpoint Security Cloud, las nuevas capacidades de la edición Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus incluyen, más allá de los controles web y control de dispositivos, la propia gestión del cifrado y la gestión de parches. Vamos a estar haciendo varios laboratorios, sobre todo de estas características, tanto a nivel del control web, control de dispositivo, la gestión del cifrado con la integración de Microsoft BitLocker y Firewall en el caso de macOS, así como también la propia gestión de vulnerabilidades y distribución de parches y actualizaciones tanto a nivel de sistema operativo, aplicaciones Microsoft y adicionalmente también aplicaciones de terceras partes. Ahora, vamos a comenzar entonces con las demostraciones, ¿sí? Vamos para ello entonces a pasar al escenario que, como les comentaba, pueden dar de alta a través de cloud.kaspersky.com, ¿sí? Y de una forma muy pero muy sencilla van a disponer de una consola multitenant a través de la cual pueden disponer o agregar diferentes tipos de usuarios y definirle diferentes tipos de derechos para realizar tareas en la propia consola. En este caso, vamos a acceder a la consola. Fíjense que tenemos un panel de información principal en donde me va a dejar saber qué tanto he avanzado con el despliegue dentro de mi organización y en la configuración del propio entorno de mi empresa, ¿sí? Como les comentaba, la configuración de la propia solución ya viene predefinida por defecto, si bien se habla de un tiempo promedio de administración de no más de 15 minutos para poder realizar los pasos necesarios para el despliegue de la seguridad dentro de vuestras pequeñas y medianas empresas. Ahora, fíjense que vamos a tener un tab de supervisión, un tab informativo sobre los eventos críticos, sobre los pasos restantes dentro de la configuración. En este caso, fíjense que no he configurado dispositivos iOS, por lo cual tengo un warning. Dentro de mi consola ya ha registrado más de 2000 eventos críticos, podría hacer un doble clic y ir al acceso, así como puedo tener estadísticas y puedo disponer también de el apartado, por ejemplo, de informes para entender cuál es el estado de la seguridad dentro de mi organización. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un clic en el informe de amenazas y voy a disponer de una clara visibilidad en las amenazas que se han detectado dentro de mi organización. Como verán, diferentes tipos de amenazas, diferentes tipos de troyanos dentro de los equipos que tengo dados de alta en mi organización. Ahora vamos a pasar de todas maneras, para aquellos que no conocen la solución, vamos a hacer una propia demostración de cómo gestionar la seguridad de mis dispositivos, cómo desplegar la solución, quiere decir hacer todo el proceso que deberíamos hacer dentro
de un despliegue tradicional de esta solución orientada para pequeñas y medianas empresas. Al finalizar de esta sesión, de todas maneras, para aquellos que están preguntando, vamos a dejar, de todas maneras, como les mencionaba al inicio de esta sesión, un apartado de unos 10-15 minutos para que puedan desagotar cualquier duda, cualquier consulta sobre lo que veamos a continuación durante esta sesión. Por lo cual, les pido por favor que guarden las mismas para al finalizar la sesión, en donde puntualmente daremos respuesta a cualquier tipo de consulta o inquietud. Bien, volviendo nuevamente a la consola entonces y hablando del propio despliegue, ¿sí? Como les comentaba, la solución tiene visibilidad en lo que son vuestros usuarios, por lo cual el primer punto es puntualmente el alta de los propios usuarios, en donde ustedes a través de este apartado de usuario pueden dar de alta usuarios por la dirección de correo, por ejemplo, y partiendo de esto, automáticamente el sistema va a estar enviando una notificación al usuario para que pueda puntualmente instalar a través de esta notificación que se envía por correo electrónico, pueda desplegar el componente de protección para sistemas operativos Windows, Android, iOS y Mac OS. Una vez que envío esta notificación, fíjense que entonces tengo ya el usuario dado de alta, pudiera ya en particular definirle un perfil de seguridad, si no, por defecto se le va a agregar el perfil predeterminado, pero mismo ustedes, más allá del alta de usuarios y la propia generación de grupos, si quieren aplicar directivas más allá de usuarios por grupos de usuarios, ¿sí? También lo que vamos a poder definir son múltiples perfiles de seguridad. Dentro de cada perfil, y a continuación lo vamos a ver en granularidad, podemos definir puntualmente los niveles de seguridad que voy a aplicar a cada uno de mis usuarios, ser protegidos o grupos de usuarios. Más allá de esto, como les comentaba, volvemos nuevamente al apartado de usuarios, como veíamos, una vez que damos de alta al usuario, que importamos estos usuarios, si quisiera agregar múltiples usuarios, solamente es cuestión de agregar sus direcciones en un listado, quiere decir en formato columna, y a partir de esto se le va a enviar la propia notificación a cada uno de estos usuarios, así como los de alta dentro de un solo apartado. No vamos a enviar notificaciones y fíjense que entonces ya tenemos estos usuarios que se le ha enviado la notificación. Los usuarios van a estar recibiendo, para que ustedes se den una idea, esta notificación de correo en donde el usuario con un simple clic va a poder descargar el paquete de instalación a ser instalado en su dispositivo, tanto Windows, Mac OS, Android o iOS. Inclusive para dispositivos móviles van a encontrar en esta notificación un código QR, por lo cual desde el dispositivo móvil también automáticamente se le va a descargar la aplicación a instalar en su dispositivo Android o iOS para lograr la protección y la gestión centralizada desde la consola. Partiendo de esto, entonces, como les comentaba, ya estaríamos dispuestos a que un usuario realice la propia descarga. En este caso me encuentro en un sistema operativo Microsoft Windows 10. El usuario va a abrir puntualmente su correo, el navegador, y partiendo de esto se va a descargar el paquete de instalación de la solución Kaspersky Endpoint Security Cloud dentro de su PC, ¿sí? En este caso, por motivos de tiempo, ya me he descargado el paquete, tenemos el paquete aquí, y fíjense que desde el punto de vista del usuario final, lo único que debería de hacer es solamente contar con los privilegios necesarios para la propia ejecución del paquete de instalación. En este caso le vamos a dar OK, y fíjense, como ven en pantalla, vamos a iniciar la instalación, y todo el proceso de instalación es totalmente desatendido, si bien el usuario puede tener plena visibilidad en el avance del propio proceso. Una vez que se realiza
la propia instalación en el equipo, el propio equipo va a quedar puntualmente reflejado dentro de la consola de gestión centralizada, quiere decir a través del apartado que se encuentra en el portal web de la solución Kaspersky Endpoint Security Cloud, denominado dispositivos, vamos a tener puntualmente visibilidad sobre ese dispositivo protegido. De hecho, más allá del dispositivo, vamos a también tener visibilidad de quién es el propietario del dispositivo. Inclusive, yo puedo hacer un clic en este dispositivo y a partir de esto disponer información en relación a todo el registro de eventos, el estado del dispositivo, el perfil de seguridad aplicado, etcétera. Por lo cual voy a tener clara visibilidad de cuál es el estado del equipo y cómo está siendo gestionado. Fíjense que en este momento el estado de este equipo es el correcto, ¿sí? Sin embargo, fíjense que en este caso, y vamos a volver a la demostración, ¿sí? Tengo o estoy protegiendo dos equipos y en este momento me encuentro plenamente realizando la instalación de uno de mis equipos, ¿sí? Sin embargo, ya tengo otro equipo el cual está 100% protegido, ¿sí? Que es el que vemos a continuación, ¿sí? Fíjense que no hay amenazas activas, por lo cual este equipo ya ha sido instalado y en paralelo en una segunda máquina virtual, en un segundo sistema operativo Microsoft, estamos procediendo a la propia instalación de la protección en este sistema operativo Microsoft. Así como avance la instalación, habitualmente se toma unos minutos, ¿sí? Lo vamos a ver adicionalmente reflejado dentro de la propia consola de gestión. Un punto importante a tener en cuenta más allá del propio despliegue de la solución, ¿sí? La solución Kaspersky Endpoint Security Cloud tiene como objetivo la protección basado en múltiples capas, sobre todo tanto de amenazas conocidas como desconocidas y avanzadas. Y esto se produce gracias a los diferentes componentes de protección y tecnologías reactivas y proactivas que proponen nuestras soluciones empresariales. Hablamos de módulos de protección basados en firmas, quiere decir bases de reputación, reactivas que nos permiten puntualmente detectar todas aquellas amenazas conocidas, análisis heurístico también para poder puntualmente detectar en una mayor amplitud amenazas conocidas, y adicionalmente un tercer nivel o una tercera capa de protección denominada KSN, Kaspersky Security Network, que nos permite realmente retroalimentarnos de los conocimientos del Big Data que nos proporcionan nuestra base de usuarios a escala global. Actualmente Kaspersky Lab tiene más de 400 millones de clientes activos participando del programa KSN, lo cual nos permite minimizar puntualmente los tiempos de respuesta, sobre todo ante amenazas desconocidas. Ahora, mucho más allá de estas tres capas reactivas ante amenazas conocidas, desconocidas y avanzadas, Kaspersky Lab, a través de Kaspersky Endpoint Security Cloud, propone lo que se denomina tecnología basada en Learning Machine o Next Generation Technology. Cuando hablamos de tecnologías de próxima generación o hablamos puntualmente de tecnologías orientadas al Learning Machine, hablamos puntualmente de módulos totalmente proactivos que detectan amenazas basados en la variación del patrón de comportamiento de las aplicaciones y la interacción con los usuarios. Es ahí donde estas dos capas de protección, denominadas Automatic Exploit Prevention y Next Generation Threat Prevention, nos van a permitir sobre todo poder ser eficientes y eficaces ante la detección y neutralización de amenazas desconocidas y amenazas avanzadas, ¿sí? Sobre todo ahora vamos a hacer algunas pruebas para que ustedes lo puedan ver en vivo de cómo trabajan estos módulos y basado en el patrón de comportamiento de las propias aplicaciones de interacción con el usuario, desconociendo totalmente qué tipo de amenaza se trata, vamos a poder neutralizar
neutralizar en una primera instancia para luego retroalimentar a KSN y tener un veredicto final, pero de esta manera poder, en definitiva, poder ser eficientes y eficaces y garantizar puntualmente que dentro de nuestra pequeña y mediana empresa no pueden pasar puntualmente, sobre todo amenazas desconocidas y amenazas avanzadas. Adicionalmente, estos módulos también disponemos de una capa de protección adicional, un módulo puntualmente a la detección y neutralización de ataques de tipo anti-ransomware y antimineros, y como todas nuestras soluciones de negocio, adicionalmente lo que es la capa de HIPS y un firewall personal. Partiendo de esto, si les parece bien, entonces vamos a pasar nuevamente a la demostración para hacer algunos casos de usos y algunos escenarios de pruebas con amenazas para que ustedes mismos puedan entender cómo funcionan estos módulos de protección que propone esta solución. Vamos entonces a volver al entorno, ¿sí? Fíjense que vamos a estar pasando en este caso, ¿ok?, al entorno en donde puntualmente ya tenía instalado el agente. Fíjense que tengo el agente instalado, inclusive en este caso, si veo la configuración, le damos un clic, tengo todos los módulos de protección activos. Por defecto todos ellos vienen preconfigurados por defecto, tanto los niveles de protección frente a amenazas avanzadas como frente a las amenazas básicas. Adicionalmente tengo los niveles de controles activos, control de dispositivo, control web, luego vamos a hablar de ello, e inclusive he activado en este caso un nivel de cifrado dentro de este equipo con la integración con BitLocker. De hecho, si venimos aquí, vamos a ver, fíjense que al tener activo el cifrado con BitLocker, le voy a introducir la contraseña que he definido en una primera instancia, y esto me garantiza que todos los datos estáticos que se encuentren dentro de esta máquina virtual y que cada vez que ingrese puntualmente a este sistema operativo tenga integración puntualmente con BitLocker. Fíjense, encryption will begin after computer restart, quiere decir la próxima vez que reinicie el sistema operativo, ya automáticamente mediante la integración de Kaspersky Endpoint Security Cloud y puntualmente BitLocker. Para esto deben de tener una versión del sistema operativo que tenga licenciado BitLocker. Vamos a poder adicionalmente aplicar un nivel adicional de seguridad. Volviendo a las capas de protección, como les comentaba, vamos a hacer algunas pruebas. La primera de ellas, probar, por ejemplo, el componente de WebAV. Para eso, vamos a entrar a una página que me permite bajar. Estamos haciendo todas las demostraciones en vivo, por lo cual definitivamente podría llegar a fallar algo. Justamente el objetivo de esta demostración es que ustedes lo puedan ver sin ningún tipo de tabú, sin ocultar ningún tipo de falla en cuestión. Son todos escenarios en vivos, por lo cual en este caso me he conectado puntualmente a un portal que es acar.org, en el cual voy a poder descargar puntualmente, en este caso, una prueba para descarga de un malware. Vamos a ver por qué. Está andando un poquito lento internet por la propia sesión. Si me dan un minuto, vamos a descargar. Vamos a hacer nuevamente la prueba. Y vamos a hacer una descarga para que puedan visualizar, puntualmente qué sucede a la hora de descargar y cómo opera lo que es el WebAV. Sí, en este caso, fíjense, le voy a dar un clic a la descarga, en este caso, acar.txt, y automáticamente fíjense que tengo un bloqueo. Luego del bloqueo ha saltado puntualmente también, en este caso, el sistema operativo. Vamos a mostrarlo nuevamente para que lo puedan apreciar. Vamos a hacer un clic y fíjense, en este caso, cómo el Endpoint Security for Windows Cloud
ha bloqueado el acceso a este fichero, ¿no? Al acceso web. En este caso, puntualmente, el AB Web ha sido quien ha detectado puntualmente esta muestra. Adicionalmente, vamos a hacer, para que sea una idea, vamos a hacer una segunda prueba, en este caso directamente más allá de la propia descarga, generando directamente un código malicioso en el propio equipo del usuario. Para esto, fíjense que vamos a generar un nuevo TXT, un archivo de texto, y partiendo de esto vamos a hacer un copy-paste del código malicioso. Fíjense que en este caso parece que el archivo reside, lo voy a tratar de abrir. Fíjense que el stream no está más, quiere decir ha sido totalmente ya depurado, neutralizado y erradicado por la propia solución de seguridad, ¿sí? De hecho, fíjense que ya ese texto malicioso no puede ser accesible. Ahora, vamos a hacer algunas muestras, algunas pruebas adicionales, ¿sí? Más con lo que sucede hoy en día, sobre todo con ataques del tipo Emotet, por ejemplo. Por lo cual, vamos a hacer algunas demostraciones con ejemplos reales, ¿sí? En este caso estoy abriendo puntualmente un exploit del tipo Emotet a través de un anexo de Office. Habitualmente esto se envía a través de Target Phishing por correo electrónico. En este caso lo voy a depositar. Lo vamos a tener que abrir, si me dan un minuto, lo voy a abrir con 7-zip, ya que está protegido con contraseña. Lo vamos a depositar en el escritorio. Y fíjense lo siguiente. He podido copiar. En este caso estamos con un sample tradicional. Automáticamente, fíjense que la propia solución de seguridad, en este caso para aquellos que estén viendo la ventana, me ha radicado el archivo. Sí, de hecho, si vamos puntualmente a la interfaz gráfica, fíjense que hemos detectado análisis de expertos, puntualmente, 2 amenazas. De hecho, si iría al informe e iría a la protección contra amenazas, vamos a ver puntualmente objeto malicioso detectado, factura, y fíjense que ha sido totalmente erradicado por el propio sistema. Ahora, lo más importante, ¿sí? Como les comentaba, más allá de la propia seguridad innata que nos brinda la propia solución Kaspersky Endpoint Security Cloud, todos estos datos se van a ver reflejados en tiempo real en la propia consola. Quiere decir, si volvemos a la propia consola en la nube y vamos en este caso al apartado de informes, vamos a encontrar entonces en el informe de amenazas, vamos a encontrar todos estos eventos relacionados a las nuevas detecciones, ¿sí? Por lo cual, fíjense que dentro de este listado vamos a encontrar puntualmente lo que es la propia detección. Vamos a ordenar en este caso, ok, aquí abajo del listado, puntualmente lo que es una explotación de vulnerabilidad del MS Office, y automáticamente, más allá del tipo de troyano, puntualmente la acción que se ha tomado, y más allá de esto los resultados que ha sido eliminar el objeto. Tener en cuenta que todos los objetos que son analizados, que se toma algún tipo de acción, de todas maneras siempre vamos a disponer de una cuarentena. En esta cuarentena y en la copia de seguridad vamos a encontrar una copia de todos estos objetos, llegado el caso para poder tomar algún tipo de acción adicional, como puede ser su análisis, o adicionalmente hacer una recuperación de este tipo de archivo, ¿sí? Tengan en cuenta entonces, adicionalmente, dentro de esta de la consola de gestión centralizada, que vamos a disponer de lo que se denomina el perfil de seguridad. Por defecto tenemos un perfil de seguridad
que se le va a aplicar a todos los usuarios. Fíjense que dentro de este perfil vamos a tener un perfil que aplique tanto para Windows, un perfil para macOS, un perfil adicionalmente para Android y un perfil para iOS, ¿ok? Y dentro de cada uno de estos apartados vamos a encontrar puntualmente, ¿ok?, las diferentes configuraciones desde el punto de vista de protección, ¿sí? Tanto a nivel de la configuración del perfil inicial, de la configuración de seguridad, protección contra amenazas avanzadas, que por defecto está activa, protección contra amenazas por correo electrónico, la protección web, que es el ejemplo que hemos visto al principio, protección de red, firewall, y asimismo también configuración desde el punto de vista adicional. Punto número 1, como les comentaba, la edición de Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus dispone de 4 módulos adicionales: el control web, el control de dispositivos, adicionalmente la gestión de vulnerabilidades y el módulo de cifrado, ¿sí? Otro punto importante y recomendación desde el punto de vista de la directiva es siempre proteger la propia configuración con contraseña. Hoy en día, si ustedes no protegen puntualmente su endpoint security con contraseña, eso implica que cualquier usuario o cualquier amenaza podría puntualmente desactivar este tipo de seguridad, por lo cual siempre es recomendado, inclusive en la directiva por defecto, ir al apartado avanzado, interfaz, y generar puntualmente un usuario y unas credenciales para que no cualquier usuario o cualquier amenaza pueda puntualmente desactivar su protección de seguridad. Si volvemos puntualmente a la demostración, fíjese entonces que en este caso, si una amenaza o un usuario quiere desactivar, por ejemplo, o pausar la protección, automáticamente le va a solicitar el usuario que he definido dentro de la directiva. Si no, puntualmente no se va a poder pausar o, por ejemplo, quitar la protección de este dispositivo protegido, ¿sí? Por el otro lado, ¿se acuerdan que habíamos dejado instalando la protección? Fíjense que en este otro dispositivo ya terminó la instalación. De hecho, fíjense que me está pidiendo una contraseña porque he aplicado un perfil de cifrado. Vamos a aplicarle también, fíjense que, vamos a, coincide, y fíjense que esto me va a permitir entonces que tenga un segundo equipo protegido, ¿sí? Y lo que vamos a hacer a continuación, en este caso, es seguramente mandar a reiniciar al equipo para que tome los cambios del cifrado, ¿sí? Si les parece bien, fíjense que ahí BitLocker me está diciendo que hasta que no reinicie el equipo no va a tomar estos cambios. Vamos a forzar un reinicio, y mientras que reinicio, volviendo a la propia presentación, ¿sí?, les comentaba que la propia solución dispone adicionalmente de controles adicionales. Quiere decir que la versión Advanced disponía de 4 módulos adicionales de protección. El primero de ellos, como les comentaba, era el control web, ¿sí? Y el control web nos permite filtrar el tráfico orientado a diferentes categorías o contenidos desde el punto de vista de navegación del usuario a Internet. Por lo cual, por categorías dinámicas, por contenido o por tipos de URL, yo pudiera limitar el acceso a esos contenidos por parte del usuario. Y para ello vamos a hacer puntualmente un ejemplo, ¿sí? Vamos a pasar a la consola entonces de navegación, si les parece bien, y vamos a ir puntualmente al apartado, en este caso, de control web. Fíjense que dentro del control web vamos a poder deshabilitar este control dentro de la edición Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus,
y dentro de este control lo que voy a poder es definir el modo de ejecución. Quiere decir, si voy a permitir el acceso a todos los sitios excepto a los que yo disponga dentro de una lista negra, o lo contrario, bloquear el acceso a todos los sitios excepto aquellos que especifique dentro de las exclusiones. En este caso, fíjense que me voy a la configuración y he generado una nueva categoría, en este caso, que se llama pagos electrónicos y bancos. En este caso estoy bloqueando, ¿sí? Pero fíjense qué sencillo pudiera ser automáticamente generar una nueva categoría, por ejemplo, que se llame bloqueo de pop-ups y publicidades, ¿sí? Fíjense que voy a bloquear por tipo de contenido, contenido para adultos, tema de P2P, alcohol, violencia, juegos. Estos son todas categorías dinámicas, quiere decir, la tipificación de los sitios que están por detrás está totalmente actualizado y actualizado puntualmente dentro de nuestras bases de reputación de Kaspersky Lab. En este caso, fíjense que voy a bloquear todo el tema de anuncios, ¿sí? Fíjense que voy a bloquear y partiendo de esto, acepto, tengo una nueva regla que es bloqueo de pop-ups y publicidades. Adicionalmente tenía una regla de bloqueo de pagos electrónicos y bancos, por lo cual, si volvemos puntualmente ahora a la propia demostración de Kaspersky Endpoint Security Cloud, fíjense que me encuentro nuevamente en mi equipo de prueba, vamos a abrir un navegador, vamos a acceder, por ejemplo, a un banco, city.com, acceso denegado. Fíjense que automáticamente, como he limitado el acceso a este tipo de contenido, automáticamente se ha visto totalmente limitado. Vamos a hacer otra prueba, por ejemplo, vamos a ver, Itaú, por ejemplo, Itaú.cl, automáticamente en HTTP me lo ha bloqueado. Ahora, fíjense lo siguiente, definimos una segunda categoría que tal vez es más difícil de que ustedes lo puedan apreciar, que se trata de el contenido de publicidad y los anti-pop-ups, sobre todo no por un tema estético, sino que en muchos casos por un tema de que se inyectan amenazas mineros o troyanos a través de banners de publicidad. En este caso he accedido a un periódico como cualquier medio de comunicación. En este caso no se llega a apreciar, seguramente aquellos que lo conozcan sí lo van a poder entender, pero habitualmente el acceso a este medio de comunicación implica que tengo publicidades tanto en una barra superior, lateral como inferior. En este caso, a través de este acceso, he podido erradicar toda la publicidad que me presenta este periódico. Nuevamente, ¿no? El objetivo no es un tema estético, sino más bien poder puntualmente minimizar los riesgos relacionados a la propia inyección de código malicioso, que en muchos casos se realiza a través de la presentación de publicidades o pop-ups al propio usuario, ¿no? Por lo cual, esa categoría que he definido me va a permitir puntualmente, como les comentaba, erradicar todo este tipo de contenido. Ahora, volviendo a la consola, y si vamos entonces a los informes, ¿sí? Mismo desde el punto de vista de registro de eventos, fíjense que voy a tener un listado en tiempo real de todos esos bloqueos, todo lo que ha sucedido, ¿sí? Fíjense que he tenido un objeto eliminado, una amenaza detectada, he modificado el perfil de seguridad puntualmente de Windows, ¿sí? Quiere decir que tengo plena trazabilidad inclusive en todos los cambios, pero si me voy nuevamente a los informes, voy a tener también, por ejemplo, vamos a ver detecciones de componentes del control web, vamos a tener también informes que me permitan entender, bueno, qué es lo que estoy puntualmente bloqueando desde el punto de vista del control web, como lo veíamos en la demostración actual de la propia solución. Fíjense entonces, en este caso, bueno, justo he accedido también a páginas, ¿sí? En este caso, navegadores. Si me voy estadísticamente hacia abajo, fíjese que tengo navegadores, todavía no, 14, todavía no tengo reflejado, vamos a ordenar por hora. A veces se toma
unos minutos en verse reflejada la estadística. Fíjense que en este caso ya vemos reflejados, ¿sí?, los bloqueos, por ejemplo, de la categoría de pagos electrónicos a los bancos que he tratado de acceder. Por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, en este caso, al Citibank, ¿sí? Ahora, más allá de el propio control, como les comentaba, que propone Control Web, que propone la propia solución Endpoint Security Cloud, adicionalmente hablamos del control de dispositivos, quiere decir poder definir reglas orientadas a la protección de los usuarios y sus dispositivos para minimizar la utilización de periféricos, ¿sí? Vamos a hacer una demostración muy rápidamente entonces de cómo podríamos poder limitar la utilización de esos periféricos. Para eso vamos a volver puntualmente a la consola, vamos a ir al perfil de seguridad, en este caso al predeterminado, y dentro de la configuración y administración, fíjense que tenemos un apartado de control de dispositivos. En este caso tengo habilitado el control de dispositivos y dentro del control de dispositivos puntualmente he bloqueado la utilización de dispositivos o discos extraíbles. Quiere decir lo que pudiera ser un pendrive, ¿sí? Yo podría bloquear, en este caso estoy bloqueando, podría permitir y fíjense que podríamos aplicar diferentes tipos de reglas para diferentes tipos de periféricos. Fíjense entonces si vamos a pasar en este caso nuevamente, vamos a pasar al entorno del usuario, ¿sí? Nuevamente me encuentro en el equipo del usuario, tenemos, fíjense, la protección activa, fíjense que dentro de los módulos tenemos el control de dispositivo activado, en donde vemos que está bloqueado la utilización de unidades extraíbles. Es ahí donde vamos a hacer, en este caso, sobre esta máquina virtual, vamos a habilitar puntualmente un pendrive y fíjense en lo que va a suceder con la conexión del pendrive, o lo que debería de suceder. Automáticamente el control de dispositivos que me propone la solución Kaspersky Endpoint Security Cloud ha detectado esta operación con el dispositivo y lo ha bloqueado. Quiere decir el usuario, en base a esta regla definida en la directiva a través de la consola web, no podría, por ejemplo, hacer el uso de este dispositivo de almacenamiento removible. Nuevamente vamos a quitarle entonces el pendrive, en este caso lo estoy haciendo de manera virtual, ya que me encuentro en una máquina virtual, en un escenario real, el usuario conectaría el pendrive y automáticamente recibiría una notificación de que acorde a la política de seguridad aplicada en el dispositivo no tendría acceso al mismo, ¿sí? Adicionalmente a lo que, como les comentaba, y vamos a volver a la consola, más allá de lo que es la propia restricción de dispositivos de medios removibles, fíjense que podríamos bloquear lectoras, módem, dispositivos móviles, puertos, wifi, cámaras móviles inclusive, o lo que puedan ser también modem 3G, ¿no? Para que el usuario inclusive no pueda estar compartiendo o recibiendo conexión a internet a través de algún otro tipo de medio de comunicación. Por lo cual la solución es plenamente configurable y todo esto se realiza 100% a través de una consola 100% web. Más allá de lo que dialogamos en relación al control de dispositivos que ofrece puntualmente la edición Plus de Kaspersky Endpoint Security Cloud, tener en cuenta que esta nueva edición de Endpoint Security Cloud adicionalmente propone la gestión del cifrado, y esto es gracias mediante a la integración en el caso de sistemas operativos Windows a través de BitLocker y en el caso de sistemas operativos macOS a través de Firebolt, por lo cual podemos a través de la misma directiva que se gestiona a través del mismo portal en la nube, poder definir el nivel de cifrado que voy a aplicar a mis usuarios. Y partiendo de esto, a partir de esta directiva que gestiono desde el portal, poder puntualmente integrarme con estos dos sistemas de cifrado que tienen que estar licenciados dentro de las ediciones del sistema operativo
que cuenten dentro de su pequeña y mediana empresa, pero poder gestionar todo esto en una única directiva de seguridad. Para eso nuevamente vamos a volver a la consola, vamos a volver nuevamente a la consola web y fíjense que dentro de la consola web vamos a encontrar dentro del apartado configuración de administración puntualmente el ítem de cifrado que nos propone la edición Plus y dentro de este apartado vamos a poder habilitar o deshabilitar la funcionalidad de administración de cifrado. En este caso fíjense que habilitado esta función dentro de esta directiva por defecto, vamos a aplicar también un cifrado de todos los discos duros y tenemos adicionalmente las configuraciones adicionales, algunos parámetros, por ejemplo, la longitud mínima de clave de cifrado o una clave para la recuperación de la propia llave, si vamos a utilizar TPM o no, algunas características adicionales. Si recuerdan, dentro del propio piloto, les comentaba anteriormente en el equipo que hemos instalado, que al instalarlo nos había pedido una clave y partiendo de esto, como les comentaba, el propio BitLocker nos solicitaba reiniciar el equipo para aplicar puntualmente, ¿no?, en nivel de cifrado. De hecho, si volvemos a esta máquina virtual, nos vamos a encontrar, así como iniciemos ese equipo, esa PC, en este caso una máquina virtual de prueba, que nos está solicitando puntualmente las credenciales para el acceso a este equipo, ya que ha sido cifrado a través de esta solución, que se denomina BitLocker en el caso de Microsoft, que es nativa propiamente de Microsoft, licenciada dentro del sistema operativo Enterprise de Microsoft, y lo que vamos a entonces, como les comentaba, lo que hemos realizado a través de la directiva es habilitar esta función. Vamos a estipular la contraseña del usuario y partiendo de esto entonces, fíjense que inicia el sistema operativo y todos los datos que contiene este sistema operativo, todos los datos de usuario están íntegramente cifrados, por lo cual cualquier información que sea hurtada, extraviada, robada, sin consentimiento del usuario, definitivamente no va a ser legible, ¿sí? Por lo cual, nuevamente, el objetivo de esta funcionalidad es a través de una única directiva de seguridad, a través de una consola en la nube, poder gestionar inclusive el cifrado de los datos en mis usuarios finales. Ahora, si volvemos a la consola, como les comentaba, fíjense entonces que tenemos dentro del apartado de informes, tenemos puntualmente un informe del estado del cifrado, en donde vamos a poder tener visibilidad sobre cuál es el estado, en este caso, del cifrado. Fíjense que en un caso cumple con la directiva, en el segundo caso, que es justamente el equipo que hemos reiniciado recién, nos estaba solicitando el reinicio del mismo. Fíjense que en esta demostración, en menos de 50 minutos, como les comentaba, hemos hecho todo, inclusive el poder desplegar la protección en un nuevo equipo, que es este equipo que se denomina Desktop 2. Por lo cual es una solución muy pero muy intuitiva, muy pero muy rápida, e inclusive pudiéramos utilizar herramientas de terceras partes para el propio despliegue de la solución sin necesidad de interacción con el usuario. En ese caso, lo único que luego vamos a tener que hacer es asignarle a cada uno de los equipos, ¿ok?, cuál es el usuario. En este caso, fíjense que lo estoy haciendo manual. En este caso vamos a decir que el usuario que tiene esta segunda PC es Raúl, por lo cual partiendo de esto se le asignaría, la directiva de seguridad que tiene asignada el usuario Raúl. Como ven, una consola 100% web, orientada puntualmente a administradores con poca experiencia en la administración de seguridad, que requiere de muy poco tiempo, orientado a las pequeñas y medianas empresas, que nos permite sacar máximo provecho a un menor costo operativo. La última demostración del día de hoy es la última capacidad que nos ofrece puntualmente la edición Kaspersky Endpoint Security Cloud en su edición Plus, que es puntualmente la gestión de vulnerabilidades y parches y distribución de parches y actualizaciones. La propia edición Plus hoy en día nos permite evaluar
desde el punto de vista de vulnerabilidades, cómo se encuentran nuestros equipos Microsoft. Y partiendo de esto, poder planificar una tarea para subsanar a través de la distribución de parches y actualizaciones, tanto de Microsoft como de terceras partes, los cuales van a descargar desde los diferentes sitios de los proveedores, tanto desde Microsoft como de otros proveedores, y partiendo de esto, así como el usuario reinicie su equipo, automáticamente subsanar esas vulnerabilidades a través de la aplicación de los parches. Ahora, muy brevemente, ya que el tiempo en la televisión es tirano, vamos a volver a la consola. Dentro del apartado de administración de seguridad vamos a encontrar entonces puntualmente un apartado que se llama diagnóstico de vulnerabilidades, y dentro de este apartado de diagnóstico de vulnerabilidades que se encuentra dentro de la edición Plus, vamos a tener un listado de todas las vulnerabilidades que hemos detectado en nuestros equipos administrados, sean vulnerabilidades tanto de Microsoft como de proveedores de terceras partes, quiere decir Java, Adobe, Flash, etcétera, ¿sí? Cualquier aplicación. De hecho, es sumamente crítico hoy en día no solamente actualizar el propio sistema operativo, las aplicaciones Microsoft, sino también todas las aplicaciones, sobre todo de uso comercial, que están instaladas en estos sistemas operativos Microsoft. Desde el punto de vista de configuración, tener en cuenta que en el apartado de vulnerabilidades vamos a poder planificar cada cuánto tiempo y en qué horario ejecutamos esta tarea de escaneo de vulnerabilidades en los equipos, para que partiendo de esto, una vez a la semana o una vez al día o una vez cada X cantidad de tiempo, podamos planificar y hacer un escaneo de las vulnerabilidades de esos equipos. Una vez que tenemos el listado de estas vulnerabilidades, es donde la propia solución nos permite hacer una distribución de los parches a los equipos. Es ahí donde en el apartado de parches de software vamos a encontrar el listado total de parches disponibles a la fecha, por ejemplo, parches del sistema operativo Microsoft en este caso, a través del Feature Update para Windows 10, pero fíjense que también tenemos la aplicación de parches de WinRAR, de Apple, otros de Apple, depende de las aplicaciones y el escaneo de vulnerabilidades que hemos hecho en estos equipos. En este caso solamente nos faltaría planificar cuál va a ser, cómo vamos a hacer esta distribución de parches. Por ejemplo, pudiera ser una instalación automática de todos los parches en servidores, estaciones de trabajo o en todos los dispositivos, y esto lo voy a realizar una vez a la semana, los días, digamos, martes, en horario fuera de producción. De todas maneras, como les comentaba, podemos definir, ¿ok? Por ejemplo, con un simple checkbox que en realidad no se realice la instalación de estos parches hasta que puntualmente se apague el dispositivo. ¿Sí? Por lo cual esperaríamos a que el usuario se retire, apague el dispositivo y a partir de eso se realizaría la propia instalación. En el caso de no querer instalar todos los parches, querer tener un proceso de homologación, yo puedo definir instalar solo los parches aprobados, y en este caso lo que deberían hacer como administrador es ir a cada uno de ellos, aprobar el parche. En muchos casos es necesario adicionalmente aprobar el parche por los términos y condiciones de cada uno de los proveedores por tema de acuerdo de licenciamientos. En este caso, fíjense que vamos a aprobar el parche, y partiendo de la tarea, la planificación de la tarea de distribución de parches, automáticamente los equipos descargarían los mismos y según la configuración instalarían los mismos para poder así minimizar la ventana de exposición, ¿sí? Por lo cual se distribuirían siempre acudiendo directamente a la descarga de los mismos en cada uno de los equipos desde Internet, desde los propios proveedores, ¿sí? Por último, recordar adicionalmente que la propia solución Kaspersky Endpoint Security Cloud, adicionalmente, más allá de la protección del sistema operativo Windows, tanto escritorios como servidores, como macOS, permite la protección de dispositivos móviles. De hecho, con el nuevo modelo de licenciamiento, una licencia implica que un usuario puede puntualmente proteger hasta dos dispositivos móviles, sea Android o sea iOS.
por lo cual tengan en cuenta que dentro de la propia directiva de seguridad vamos a poder encontrar adicionalmente el apartado para la propia protección de dispositivos Android y iOS, por lo cual tengan en cuenta estas capacidades desde el punto de vista, como les mencionaba, de anti-malware, control de aplicaciones, control de dispositivo, anti-ransomware, anti-phishing y adicionalmente anti-robo, a través de la propia configuración de la directiva que le vamos a aplicar a los dispositivos Android y iOS. Nuevamente, el nuevo modelo de licenciamiento permite la protección de hasta 2 dispositivos puntualmente móviles por usuario. Fíjense que en este caso estoy en otro entorno, en este caso de este entorno tengo dispositivos móviles gestionados, ¿sí? Por lo cual inclusive dentro de este dispositivo móvil, que de hecho es mi dispositivo móvil personal, fíjense que tengo también conectividad en tiempo real con el propio dispositivo y partiendo de esto inclusive tengo controles de antirrobo, quiere decir podría hacer un bloqueo, podría puntualmente hacer un borrado selectivo de información o un borrado total de dispositivo, así como la geolocalización o adicionalmente el bloqueo y alerta en este dispositivo. Por lo cual, estas capacidades hoy en día están 100% disponibles y a través del nuevo sistema, el nuevo modelo de licenciamiento, con una licencia, con un usuario, se podrán proteger adicionalmente hasta 2 dispositivos móviles por licencia adquirida. Por último, ¿por qué elegir Kaspersky Endpoint Security Cloud? Como pudieron apreciar, definitivamente es una solución muy pero muy fácil de administrar, no requiere puntualmente ningún gasto o inversión adicional en capital, ya que todo se gestiona a través de una consola 100% en la nube. La gestión, la administración y el provisionamiento es sumamente simple, como han podido apreciar, y sobre todo muy pero muy ágil. Está muy orientado a aquellas empresas, en definitiva, que tienen un modelo descentralizado y que tienen pleno acceso a Internet. Uno de los requisitos es que los equipos tengan puntualmente acceso a Internet y está muy orientada también, ¿no?, a poder garantizar la seguridad desde el punto de vista de que seguimos brindando todas las capas de seguridad que brindan todas nuestras soluciones puntualmente para empresas, pero muy orientado puntualmente, como les comentaba, ¿no?, de que pueda ser administrado de una manera muy rápida y sencilla, por lo cual no requiera ni grandes gastos ni grandes tiempos desde el punto de vista de la propia administración de la seguridad. Tener en cuenta que en esta última versión, a través de el licenciamiento Plus, hemos también integrado la gestión del cifrado, así como ahora también la gestión de parches y actualizaciones dentro de esta solución, y todo esto a través de una única directiva y a través puntualmente de una gestión 100% a través de una consola 100% web, como les mencionaba. Si les parece bien, entonces agradecerles por vuestro tiempo. Como les comentaba, el propósito de esta sesión es puntualmente que ustedes puedan ver la funcionalidad en marcha en escenarios reales, con escenarios como lo han podido apreciar, ¿no?, 100% realistas, pruebas hechas en el momento. Como verán, la solución es muy sencilla, muy fácil, orientada puntualmente a maximizar, ¿no?, el tiempo de los administradores, orientada a la pequeña y mediana empresa. Y si les parece bien, quedamos atentos a vuestras consultas en los próximos 10-15 minutos que nos pueden hacer llegar a través del apartado de preguntas y respuestas que propone la propia solución GoToWebinar. Nuestro próximo encuentro, ¿sí?, será en junio. Vamos a tener una nueva webinar puntualmente orientada al programa de concientización en materia de ciberseguridad de Kaspersky Lab a través de la plataforma de awareness que dispone Kaspersky Lab. Ya vamos a estar comunicando próximamente la fecha. Nuevamente agradecerles por vuestro tiempo. Mi nombre es Andrés Giarleta, y para aquellos que se quieran quedar y que dispongan de dudas y consultas,
nos tomamos nuestros próximos 10-15 minutos para dar respuestas a las mismas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y pasamos entonces al módulo de preguntas y respuestas y dudas.